Vamos a la entrevista del día, como es habitual, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña en esta oportunidad Bernardita Prado, ella es directora ejecutiva de Fundación de las Familias, quien está en Antofagasta. Vamos a conversar con ella a propósito de varios temas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista. Muchas gracias a ti, Carolina, por esta invitación y traerte el saludo muy cariñoso de la señora Cecilia Morel para todos los residentes en Antofagasta. Justamente para quienes no conocen quizás el trabajo, vamos a empezar desde ahí poniendo un poquito en contexto de qué se trata específicamente Fundación de las Familias, que tal vez no es muy conocido para el público en general, más allá de los distintos centros que ustedes tienen este trabajo focalizado. Entonces, para poner un poquito en contexto, desde cuándo opera y cómo funciona también Fundación de las Familias. Bueno, te cuento, Fundación de las Familias fue creada en los 90 por la señora Leonor Oyarzún. Desde esa fecha, todas las primeras damas se han hecho cargo de estas fundaciones que dependen de presidencia. La señora Cecilia Morel es nuestra presidenta y nosotros formamos parte de la red de fundaciones, que son 7 fundaciones. Particularmente en Antofagasta, nosotros tenemos un centro familiar que funciona en el sector de Balmaceda desde el año 91, así que mucho tiempo trabajando ya en el territorio. Sin duda es la atención a sectores vulnerables, no niñas, niños, adolescentes, pero también trabajan con adultos mayores. Efectivamente, mira, nosotros trabajamos con familias y obviamente los públicos prioritarios son los públicos vulnerables y de sectores vulnerables. Y tú sabes que los públicos vulnerables son normalmente los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y las personas mayores. Hoy el énfasis de la administración del presidente Piñera son efectivamente los niños y niñas y las personas mayores. ¿Cómo ha ido cambiando el foco si uno piensa que fue en la década de los 90 donde seguramente el propósito o el enfoque de trabajo era bastante distinto a cómo hoy día vamos entendiendo, ¿verdad?, las problemáticas sociales? ¿Cuáles son hoy día esos ejes de trabajo y cómo uno podría ir diferenciando los hitos quizás desde los años 90, 2000 y en esta época cómo se está trabajando? Bueno, desde ya el cambio de nombre de la fundación es un hito, porque de ser la fundación de la familia, ahora es la fundación de las familias. Eso te habla de inclusión, ¿no es cierto?, de diversidad. También hoy los problemas de Chile han cambiado. Tú ves que ahora Antofagasta es la segunda ciudad del país que tiene más recepción de personas migrantes. Entonces esa es una problemática que hay que abordar, ¿te fijas? Y bueno, los problemas de violencia también en los 90 eran bastante más invisibilizados que hoy, así es que nosotros nos hacemos cargo de la evolución que han tenido las familias chilenas y así también adecuamos nuestro trabajo. Yo decía, los enfoques son distintos y también hoy día las problemáticas son también multisectoriales. Cuando uno hoy día analiza la pobreza es muy distinto a cómo la analizábamos, por ejemplo, en los años 90. Desde ese enfoque también, ¿cuáles serían entonces las variaciones en concreto, quizás en el equipo de profesionales o en los tipos de programas que hoy día ustedes emprenden? Mira, yo lo que te podría, para digamos, enfatizar las cosas más importantes, nuestro sistema de trabajo es un sistema de trabajo basado en prevención, para fortalecer los factores protectores de las familias. Eso es una cuestión bastante particular, porque en general los problemas se ven cuando ya han ocurrido, ¿no es cierto? La atención a víctimas o la atención a personas en situación de pobreza de partida. La pobreza hoy se mide distinto que antes, la pobreza multidimensional, ¿no es cierto? Que es distinto como era en la década de los 90. Ahora bien, el enfoque es multidisciplinario, son trabajadores sociales. Hoy queremos además agregar el enfoque psicosocial, integrar a psicólogos en los equipos y lo más importante es esta mirada como familia, no como personas aisladas, los niños por una parte, las personas mayores por la otra, sino que las familias, porque al final cuando tú ves una situación de vulnerabilidad, siempre hay una familia detrás que en el fondo tuvo problemas, que no pudo ejercer su rol de cuidado, que es lo esencial en la familia, y por eso que el centro, ¿no es cierto?, tiene que hacer la intervención en acompañamiento, en fortalecer las redes que son tan importantes para el desarrollo integral de todos los miembros de la familia. Yo te diría que el enfoque multisistémico es lo más importante. Claro, justamente en la región el ministro Moreno indicaba, ¿cierto?, que el gran cambio de trabajar precisamente con las familias hoy día requiere además no solo
un número de profesionales incluso distintos, sino que además adecuar muchos programas que hasta ahora quizás se enfocaban solo en una etapa. Si uno pone un ejemplo de los más terribles, quizás, ¿cierto? Un niño que era vulnerado en sus derechos, quizás el Sename lo acogía, pero después ese niño no tenía un seguimiento en ese programa, ni tampoco sus padres o que era el entorno, quizás la abuela que lo cuidaba. Justamente, ¿cómo se hace ese seguimiento hoy día del trabajo que también ustedes realizan? Porque una cosa, claro, importante es la prevención, pero luego de la intervención quizás también queda una etapa en el trabajo social que debe alguien abordarla. Mira, lo más importante, Carolina, en toda política pública es no sobreintervenir. En el fondo, que cada organismo tiene que hacer su trabajo y coordinarse con el resto, porque si no, tú dilapidas recursos y además causas daño a las personas que en el fondo tienen como una oferta múltiple y que finalmente no les soluciona los problemas. Entonces, ¿qué es lo que es lo más importante? La coordinación. En este caso, la estrategia Compromiso País, ¿no es cierto?, que lidera el Ministerio de Desarrollo Social a la cabeza del ministro Moreno, es eso. Y nosotros somos una herramienta articuladora en el territorio. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años, la gente confía en nosotros. Las políticas públicas, para que sean exitosas, tienen que ser asumidas por las personas. Si llega un NN, ¿no es cierto?, a entregar una oferta, a lo mejor puede ser de mucha calidad, pero si las personas a las cuales está dirigida no confían en ello, muchas veces no tiene los efectos que se esperaba. Por lo tanto, nosotros como fundación, nuestro expertise son, por una parte, la familia y por otra parte, haber estado presente en el territorio durante larga data. Por lo tanto, somos un articulador eficiente de la política pública en general. Y cuando yo te decía prevención, nosotros trabajamos en la prevención, pero por ejemplo, una mujer que es vulnerada en sus derechos, que sufre violencia, la atención la hace el Centro de la Mujer del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, nosotros acompañamos a esa persona y las víctimas que pueden salir de esa situación de violencia también requieren de esta red de apoyo para no volver a caer en esa misma vulnerabilidad. Entonces, esa es nuestra labor principal. Ahora, sin duda, ha sido también durante esta administración y el inicio, en particular, la discusión de presupuesto. Uno tiende a pensar que cada programa, obviamente, tiene esos costos asociados. ¿Cuánto ha sido también el incremento que con los años han debido tener este tipo de programas o la misma fundación respecto a sus presupuestos? Que hoy día claramente sabemos que muchos ministerios han tenido recortes y en algunos casos es difícil la continuidad de estos programas. Mira, la verdad que nuestro programa tiene un presupuesto que viene de dos ministerios. En el caso del Centro Familiar es el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que nos entrega el presupuesto, y en el caso de otro programa que también se ejecuta en la Fundación y que está presente acá en Antofagasta, que es los telecentros, que son una vanguardia digital para ofrecer toda la oferta digital del gobierno, está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, en este año que hay austeridad, porque es como en la familia, ¿no es cierto? Cuando los recursos son escasos hay que priorizar. Nosotros tenemos un presupuesto de continuidad. ¿En qué nos hemos comprometido con el presidente Piñera y con la primera dama? En el fondo, de mejorar la gestión para que con esos recursos llegar a más personas y hacer nuestro trabajo como lo veníamos haciendo. ¿Cómo se hace la contratación entonces de nuevos profesionales ante estos desafíos? Usted decía recién, igual es necesario sumar un equipo con los multi-enfoques que hoy día tienen las problemáticas sociales. Bueno, ¿no? mira, una de las grandes fuentes de recursos, nosotros somos una fundación privada. Es como un híbrido, porque no somos un ente gubernamental, somos una fundación privada sin fines de lucro, pero que tiene financiamiento del Estado. Por lo tanto, nosotros como privados tenemos una flexibilidad mayor que la que tienen los ministerios o las instituciones públicas, que solo pueden hacer aquello que la ley les permite. Nosotros como privados podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Desde ¿no es cierto?, desde esa esencia, desde esa naturaleza jurídica, nosotros podemos acceder a financiamiento privado, y en eso estamos. Vamos a hacer una recaudación de fondos
potente y hacer alianzas estratégicas público-privadas para poder lograr los objetivos que te contaba. Justamente yo se lo preguntaba, porque esta es una zona que se caracteriza de repente en temas incluso culturales o deportivos, las alianzas público-privadas, porque existe una zona del rubro minero, hay varias empresas involucradas con distintos temas. Por eso se lo preguntaba un poco si es el camino, porque cuando hay recortes de presupuesto y las necesidades sociales siguen, ¿cierto?, sobre la mesa, a veces es necesario crear estas alianzas. Exactamente. ¿Hay conversaciones en concreto con algunas empresas quizás o algún mecanismo buscar en esta región en particular, que vamos a lo mejor quizás a hablar también de las distintas problemáticas que se han ido enfatizando en los últimos años, usted lo decía recién, migración, pero existen quizás colaboradores a los que pudiesen recurrir en este Mira, tipo no quiero decirlo al aire porque prefiero cuando estén firmados los convenios, pero estamos trabajando en ello y estamos muy esperanzados porque a las empresas también entienden hoy. Eso es uno de los grandes cambios también, dado el desarrollo, ¿no es cierto?, que hemos venido trabajando, que la pobreza o los problemas de la familia influyen en las propias empresas, en la productividad y en el desarrollo como sociedad. Así es que en ese sentido tenemos grandes esperanzas de poder concretar en un futuro muy cercano alianzas que nos permitan, como te decía, concretar todas estas metas que nos hemos propuesto para el año 2019. Directora, la particularidad de la región de Antofagasta, claro, se asocia siempre a una cantidad quizás de recursos por empresas que están en esta zona, pero también usted lo mencionaba recién, la creciente migración. Hoy día hay problemáticas sociales, la falta de vivienda, hay casi 22.000, es el déficit último, ¿cierto?, de viviendas en esta zona. Hay pobreza también que se mide ahora de manera, ¿cierto?, multisectorial, lo decíamos, y también esa pobreza está muy presente en esta región. ¿Cuáles son las particularidades que ustedes también tienen como fundación y cuáles son quizás las principales problemáticas que ven en esta zona, que quizás son muy distintas a lo que ocurre quizás en otras regiones del país hoy día? Exactamente, en eso nosotros tenemos que ser muy pertinentes, porque tú sabes, la ecología local es muy distinta a Antofagasta, a Puerto Montt, son problemas diferentes. Bueno, acá obviamente tú sabes que el sector minero trae aparejado una problemática, por ejemplo, en mujeres violentadas fuerte, eso está en los estudios internacionales y nacionales. La migración es una problemática tremenda y eso el centro lo ha abordado tratando de enfatizar la multiculturalidad y a través de el arte. Por ejemplo, te puedo comentar, hay un conjunto folclórico de folclor propio de los distintos migrantes que han llegado a esta zona, también del norte, ¿no es cierto?, que es muy distinto al folclor de la zona central o del sur. Ellos tienen su conjunto que ha actuado en múltiples escenarios, pero también es muy potente en los campamentos y la gente a través de la cultura se une. La música es muy importante también. Por ejemplo, hay un conjunto de danza de adultos mayores, teatro de marioneta, el acercamiento a las necesidades de los migrantes a través de la cultura ha sido una estrategia muy exitosa y así esperamos poder seguir trabajando, porque ellos se reconocen en sus raíces, pero entienden que también tienen un espacio acá en nuestro país desde su identidad. Director, usted decía recién, el centro ha abordado estas problemáticas, pero yo le pregunto también por la mirada local. ¿Ustedes recogen un poco el trabajo que hacen quizás agrupaciones, organizaciones u otras fundaciones en la zona para revertir la forma en que se mira de repente el trabajo en regiones? Es decir, que la propuesta quizás a las problemáticas venga también de las propias regiones del país y no con la mirada quizás del centro, que a veces es diferente la problemática. Por supuesto, nuestro trabajo es en coordinación con todas las organizaciones locales. Te puedo hablar de universidades de acá, están también los organismos públicos de acá, agrupaciones no gubernamentales de Antofagasta, y ahí hay alianzas que son muy provechosas porque justamente tienen esta mirada local, de identidad local. Nosotros no pretendemos imponer modelos desde Santiago, desde el escritorio. Es por eso que estamos acá también, para acompañar a nuestros profesionales que están trabajando en el territorio, para evaluar
cómo podemos seguir para el próximo año y desde in situ, digamos, desde Antofagasta para las problemáticas de los residentes en Antofagasta y que nuestro modelo se adapte a estos requerimientos, estas necesidades y a las aspiraciones también de las personas que viven acá. ¿Cuál es el balance entonces que se hace de este 2018 y los desafíos que quedarían por delante en torno a la gestión local también? Bueno, te podría decir, Carolina, que el balance es que está todo por hacer. Hoy nosotros tenemos un compromiso con la primera dama de fortalecer, en primer lugar, esta política de adulto mayor, que ya tú debes conocer los ejes que tiene, ciudades amigables, en el fondo el cuidado y protección del adulto mayor para que pueda insertarse en la sociedad, se sienta útil, tenga su autoestima alta, porque todavía tiene mucho que dar. Niños, niñas y adolescentes, prioritario, porque en el fondo en la infancia, ¿no es cierto?, es donde se adquieren todas las herramientas para poder desarrollarse como un adulto, un ciudadano que sea positivo, provechoso y que en el fondo sepa convivir con los demás. Y bueno, lo que te decía, mujeres, sobre todo mujeres vulneradas, el acompañamiento de ellas y velar por su reinserción y que no vuelvan a padecer lacras como la violencia de género, que es tan destructiva y que puede llegar incluso a la muerte, ¿no es cierto?, con el femicidio. Directora, gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Muchas gracias a ti, Carolina. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad.